Vamos a mirar la eficiencia de una fuente lineal, eh, suponiendo que tenemos en la entrada de 724 voltios en DC, que aquí los tenemos el rango completo, que es un 7805, obviamente nos da 5 voltios en DC en la salida, y tenemos una resistencia de carga de 5 ohmios. ¿Por qué tengo de 724 y no de 524? Porque en la ficha técnica del LM7805, de Texas, tenemos la página 6, creo que era, página 6, correcto, dice que en voltaje de entrada, para mantener el voltaje eh, requerido de línea, necesita al menos 7.5 voltios en DC. Si es menos de eso, pues se vuelve inestable y no te mantiene los 5 voltios en la salida del regulador. ¿Listo? Por esa parte. Ahora, suponiendo que tenemos 5 ohmios en la salida, vamos a mirar qué potencia consume la resistencia de salida, qué potencia hay en la entrada y qué potencia cae en el regulador. Aquí ya tengo una gráfica y unos valores dados. La fórmula, pues, para yo calcular la potencia de entrada, pues es el voltaje de entrada, que son 7 voltios, por la corriente de salida, que es un amperio. Un amperio, ¿por qué? Porque tengo 5 ohmios y 5 voltios. Entonces 5 dividido entre 5 pues da 1. Eh, por esa razón también acá la potencia me da 7, porque la corriente, que es 1 por 7 voltios, me da 7. Mejor dicho, aquí la potencia de entrada viene siendo prácticamente el voltaje de entrada. ¿Listo? Este es el 100% de la potencia de entrada. Ahora, en la salida tenemos una resistencia de 5 ohmios, una corriente de 1 amperio. Esa corriente de 1 amperio circula por todo el circuito y por eso también se ve en la entrada. Por esa razón. Y para calcular la potencia, pues obviamente es eh, la corriente por el voltaje que tengo, que sería 5 voltios en DC, y me da 5 vatios. Entonces podemos mirar que los 7 vatios que tengo en la entrada del circuito, solamente aprovecho 5 y se me desperdician 2 en el regulador. Esta, digamos, que es la máxima eficiencia que puede tener el regulador cuando el voltaje de entrada es cercano al voltaje de salida. Caso contrario que vemos cuando tenemos 24 voltios en DC, en la entrada tenemos 24 vatios, en la salida yo tengo otra vez mis 5 vatios. Mis 5 vatios son los mismos siempre, porque la resistencia con la que estoy haciendo el circuito de la simulación en 5 ohmios siempre, y van a ser siempre 5 voltios constante en la salida, por ende va a tener un amperio siempre. Entonces mira que en la entrada hay 24 vatios, en la salida tengo los mismos 5 vatios. Eso quiere decir que se desperdician 19 vatios. Digamos que cuando hay más voltaje, la fuente se vuelve altamente ineficiente. Ineficiente, o sea, y aquí en porcentaje de la eficiencia, pues es la potencia de salida, que viene siendo 5, dividido la potencia de entrada, que es 24. Por 100 me da que tiene una eficiencia de solo el 21%. Y se desperdicia en calor el 79% en el LM7805. Por esta razón, este, este integrado tiene que ir en un disipador de calor para poder disipar esa energía consumida. Por eso estas fuentes son muy ineficientes. Aquí podemos ver la gráfica. El azul quiere decir la pérdida eh, que se queda en el circuito integrado, el LM7805, y vemos que a 7 voltios la pérdida es menor, pero sigue siendo bastante. O sea, 71% de eficiencia no es lo ideal, es alto, pero no es idealmente, y se pierde el 29% de calor.
En cambio, cuando tenemos 24 voltios en DC, se pierde en calor casi el 79-80%. Y la eficiencia del circuito se cae, vemos que se cae al 21%. Estas fuentes no son los ideales si uno quiere hacer optimización de energía y no desaprovechar tanta energía, eh, implementarlos. Entonces, por eso se recurre a las fuentes conmutadas, que son las ideales, para aprovechar al máximo la energía, porque la eficiencia es mucho, mucho mayor a estas.